meditar brevemente por algunos minutos, quiero hablarles bajo el tema del mandato cultural basado en Génesis 1, 27 y 28. Si me da algunos minutos, creo que podemos terminar. Miren, ¿qué es cultura? Cuando uno se pregunta, ¿qué es cultura? Tú puedes definirlo de diferentes maneras, depende quién sea la persona. En esta ocasión utilizo a Justo González y él define cultura como diferentes modos de ver, organizar, interpretar y manejar la realidad. En su libro Desde el siglo hasta los siglos, él define cultura de esa manera. Así que yo voy a entender la vida desde los lentes de mi cultura, porque la cultura está en mí y yo soy parte de esa cultura, ¿verdad? Esa manera de entender y ver la realidad desde mi experiencia de quién yo soy. O sea, si lo pongo en un ejemplo, yo veo la vida como un puertorriqueño. Yo veo la vida como un puertorriqueño que emigró a los Estados Unidos y vamos a ver que esa realidad está ahí. La realidad de ver la vida como un puertorriqueño. Usted también puede ver la vida desde quién usted es, desde su país, desde su experiencia, desde Guatemala, desde Honduras, desde Ecuador, desde Perú, desde México. Y usted ve la vida desde esa experiencia porque su cultura es quien usted es parte de quien usted es. Y cuando hablamos de esta cultura, tenemos que resaltar que en la cultura no hay tal cosa como una cultura mala y una cultura buena, ¿verdad? Porque a través de la historia hemos visto y hemos idealizado algunas culturas sobre otras. La realidad es que no hay una cultura mejor que otra, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que mi cultura puertorriqueña es mejor que la cultura de usted y usted no puede decir que la cultura de usted es mejor que la mía porque vamos entonces a tener conflictos, ¿verdad? Y cada cual pelea por su cultura. Así que no hay una cultura mejor que la otra. Y no se puede decir que hay una cultura mala y una cultura buena. La realidad es que desde la perspectiva bíblica, en todas las culturas hay elementos de Dios. Y en todas las culturas también hay elementos que no son de Dios, que son pecaminosos, ¿verdad? No podemos idealizar nuestra cultura porque sabemos que hay cosas que van en contra del Evangelio, pero tampoco podemos demonizar nuestra cultura porque sabemos que hay cosas que reflejan la imagen de Dios en nuestra cultura. Por eso, todas las culturas tienen elementos que revelan quién es nuestro Dios. Pero también todas las culturas necesitan redención de nuestro Dios. Así que no podemos decir, hay una cultura mejor que la otra, hay una cultura peor que la otra, esta cultura es mejor que la otra, sino que todas las culturas tienen elementos de Dios y elementos pecaminosos que deben ser corregidos. Esa es la realidad. Entonces, Justo González también habla y dice de la siguiente manera: la cultura es parte del propósito de Dios para la creación. Y que por lo tanto el que haya cultura es señal de la presencia de Dios y de la obra de Él. En su libro Culto, Cultura y Cultivo, él dice esto: la cultura es parte del propósito de Dios para la creación y por lo tanto el que haya cultura es señal de la presencia de Dios y del obrar de Él. Así que el que haya cultura es propósito del Creador. Y Dios no creó una sola cultura, sino Dios permitió que el ser humano se extendiera y que hubiera muchas culturas, una variedad de culturas. Así que usted nunca va a ver que Dios está hablando acerca de ser un pueblo homogéneo. Todo lo contrario, Dios quiere que la gente sea diferente y que hayan diferentes culturas en el mundo. Esto lo podemos ver en Génesis 1, 28, lo que llaman el mandato cultural. Desde el principio fue el plan de Dios crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y parte de esto, Dios confió que el ser humano le confió la creación que él había hecho. Y por lo tanto le dijo al ser humano: vayan, multiplíquense, hagan vida, hagan mundo. Y una de las razones por las que fuimos creados es para hacer culturas. Nuestro llamado no es solamente ir al cielo, sino también cultivar la tierra, según Génesis 1:28. No solamente se trata de salvar armas, sino también se trata de hacer un trabajo en la tierra, de construir sociedades, de construir pueblos, de construir gente. Y Dios no quiere que todo el mundo sea igual, porque no todos somos iguales.
Dios quiere la multiculturalidad. Dios quiere que seamos diferentes. Y eso es parte de lo que es ser humano, ser un ser humano. La lección del mandato cultural podemos ver que Dios envía al ser humano, cuando crea al ser humano y dice, vayan y multiplíquense, llenen la tierra, llenen el mundo. Es parte de nuestro trabajo, hacer un trabajo constructivo y creativo. Por eso que vemos que algunas culturas, lo que ustedes presentaron aquí, las creaciones, el molcajete, el pilón, el envase del mate, son creaciones de las culturas y eso es lo rico de la cultura. Y es parte del mandato de Dios, a que sean creativos, a que hagan cosas y que representen a su creador en las cosas que hacen, en las vestimentas que hacen, en cómo se cocina, en cómo se vive, en cómo se viste, cómo se habla. Es parte del propósito de Dios. La idea del mandato cultural es Dios confiándole algo al ser humano para que el ser humano haga algo que valga la pena y que encuentre algo de valor en la vida, en la tierra, ¿verdad? A través de la historia de la humanidad podemos ver eso. Así que el llamado de Dios en este pasaje bíblico es para que los seres humanos, con esas habilidades que Dios le dio, hagan culturas, hagan gente, hagan historias. Eso es parte de lo que es ser un ser humano. Ya casi estoy culminando. Quiero entonces, ya hablamos qué es cultura, no hay una cultura mejor que la otra. Hablamos del mandato cultural de Génesis. Ahora quiero hacer algunas implicaciones prácticas y culminar en esta mañana. ¿Por qué es importante entonces nuestra identidad cultural? Eso es importante. Especialmente en los Estados Unidos, en este contexto donde vivimos, donde es tan multicultural, donde, ¿verdad?, a veces nos encontramos entre 2, 3, 4 culturas, depende de cómo esté compuesta su familia. Es importante este asunto de la identidad cultural. Número 1, porque nos ayuda a entender mejor quiénes somos como personas. Esto es importante. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad cultural, tú sabes quién tú eres, de dónde vienes, por qué actúas como actúas, por qué te gusta lo que te gusta, por qué comes lo que comes, por qué son tus preferencias, porque está en ti, ¿verdad? En tu cultura. Ese es quién tú eres como persona. Yo me acuerdo cuando yo vine aquí a Estados Unidos, una de las cosas que me pasó cuando ya llevaba como 3 o 4 años, yo comencé a preguntarme quién yo era. ¿Quién yo era? ¿Por qué? Porque yo estaba en un lugar donde la mayoría de la cultura dominante no se parecían a mí y también la cultura hispana, que es una cultura variada, no eran puertorriqueños, yo era una minoría en el lugar donde yo me encontraba. Y yo comencé a preguntarme quién yo soy, ¿verdad? Y por qué yo soy diferente a otras culturas. Así que es importante entender quiénes somos. Por eso nos va a ayudar a ser mejores seres humanos y a entender nuestra realidad como personas. Número 2, ¿por qué es importante nuestra identidad cultural? Porque nos ayuda a apreciar mejor nuestra cultura. Eso es importante. Que apreciemos nuestra cultura. Como dije, a pesar de que estamos aquí en este país, nosotros podemos también apreciar la cultura de este país, pero no significa que usted tiene que negar su cultura o dejar su cultura. Y es algo que apreciar. Yo como padre, yo procuro de que mis hijos, la cultura puertorriqueña, sea pasada hacia ellos. ¿Verdad? Los estudiosos, y este es el área mía que yo estudio, en algún momento de la cadena, eso se va diluyendo, ¿verdad? Mientras más generaciones pasen, eso se va diluyendo. Pero mi rol en este punto es pasarle yo mi cultura puertorriqueña a mis hijos. Aunque ellos van a ser híbridos, ¿verdad? Porque viven en una cultura que es diferente a la puertorriqueña. Y es importante apreciar nuestra cultura. Número 3, ¿por qué es importante nuestra identidad cultural? Porque nos ayuda a abrazar quiénes somos como personas y quiénes somos como creación de Dios. Así que esa idea de que hay una cultura superior, de que la cultura que viene de aquí o de allá, para no mencionar, es mejor, eso es una falacia, sino Dios nos creó, quiénes somos como personas y de dónde somos. No hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Tenemos que abrazar quiénes somos y toda nuestra herencia de quiénes somos.
Porque seamos cristianos no significa, estoy concluyendo ya, no significa que usted deja de ser quien usted es. No significa que usted deja de ser mexicano, no significa que usted deja de ser peruana porque usted sea cristiano. Tu nueva identidad como cristiano, como cristiana, no invalida tu identidad cultural. Al revés, esta nueva identidad de Cristo Jesús conviven juntas. Tu identidad como cristiano y tu identidad como de donde tú eres convive en Cristo Jesús. ¿Por qué menciono esto? Porque la iglesia, a través de la historia, y usted quizás haya experimentado esto, ha tenido un aspecto contracultura y a veces piensa que la cultura es mala, que preservar la cultura es malo y que la iglesia tiene que ser un agente contra cultura. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, yo vengo de una iglesia, de una tradición en la cual todas las cosas culturales son malas. Y había un desprecio hacia las cosas culturales, la música típica de Puerto Rico, muchos aspectos culturales, todo eso era malo, todo eso era pecado. Y me enseñaron a rechazar esa cultura. Cuando vengo a Estados Unidos, yo digo, si yo no abrazo mi cultura, me pierdo como mi identidad se pierde, porque no sé entonces qué soy. Entonces la iglesia tiene que reflexionar de que como quiera tú eres de ese país de donde provienes y que tienes una cultura y que hay elementos buenos en esa cultura. No todo es malo en la cultura. Como cristianos tenemos que aprender a abrazar nuestra identidad como cristianos y nuestra identidad cristiana. Y nuestra identidad cristiana no invalida nuestra identidad cultural. Al final, la iglesia de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 7, versos 9 al 10, es una iglesia multicultural. Y usted lee esos pasajes, dice que la gente está adorando a Dios en sus propias lenguas, desde sus tribus, desde sus naciones, con sus vestimentas, porque la iglesia es multicultural aún al final. Y la iglesia de Jesucristo, esa es la idea. Cristo no vino a ser una cultura. Cristo vino a ser una sola iglesia compuesta de diferentes culturas. Eso es diferente. Y termino ahora sí. He dicho como termino varias veces ya. Con este consejo final que para mí es importante repetirlo nuevamente. Nunca te avergüences de tu cultura. Nunca te avergüences de tu cultura. No nos avergoncemos nunca de nuestra cultura. Y el otro consejo que va a la par, nunca pisotees, pero nunca la cultura del otro o de la otra. Nunca lo hagas. Respeta tu cultura, ama tu cultura, abraza tu cultura, pero tampoco nunca pisotees la cultura del otro. Y con nuestros hijos, aquellos que han nacido y crecido aquí, podemos ver que ellos pueden abrazar lo hermoso de la cultura anglo y lo hermoso de la cultura hispana o de la cultura de donde usted es. ¿Ya? Eso es lo que llaman, ellos son híbridos, ¿verdad? Son gente mixta. Y siempre hay cosas buenas en otras culturas que usted puede abrazar de esas culturas. ¿Ya? Hay algo que siempre mencionan de la cultura española y otras culturas que practican la siesta, ¿verdad? Eso es algo cultural. Eso es algo bueno, a quien no le gusta dormir. Y así usted va a encontrar elementos en otras culturas que usted puede decir, bueno, me gustó de esa cultura, yo lo voy a adaptar para mí y para mi familia. Así que eso es todo lo que tengo esta mañana. Si puedes apagar, Alicia, la cámara o Yane, ahí, el video.